Me encuentro encima del lago de Galilea en un sitio arqueológico llamado la ciudad de Hipos o Susita, del lado contrario del lago respecto a donde hemos estado haciendo los videos de más o menos hace un mes, porque justamente aquí enfrente, delante de nosotros está la ciudad de Tiberíades. Enseguida, después de la ciudad de Tiberíades, está la ciudad de Magdala, una ciudad también judía, una ciudad sacerdotal judía. Y después de Magdala, como unos 10 kilómetros después, está Cafarnaúm. Y después ya al norte del lago está Betsaida, que es el lugar donde nacieron algunos de los apóstoles, entre ellos Pedro y Andrés. Pero ya este lado del lago ya no era parte de la zona judía. Los judíos no venían de este lado. Era una zona de cultura pagana, unas ciudades de tipo griego o grecorromano, cultura grecorromana. Y entonces aquí era un mundo desconocido. Hemos hablado sobre este tema. Jesús vino desde Cafarnaúm en barco hasta este lado. Aquí abajo hay una zona que se llama la zona de Cursi y allí se encontró con aquel hombre que estaba endemoniado, que vivía en los sepulcros que estaban fuera de la ciudad, y allí vivía ese hombre y tenía un montón de demonios que Jesús le expulsó, se fueron a unos cerdos que se tiraron al agua aquí abajo. Esa historia es ahí. Pero ese hombre que vivía en esos sepulcros era originario de esta ciudad. Pues bueno, hoy he venido aquí porque el Evangelio de hoy nos vuelve a hablar de esta zona, muy probablemente de esta ciudad. Se nos dice que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Y ustedes dirán, ¿dónde es eso de Tiro y Sidón? Bueno, es interesantísimo porque Tiro y Sidón son ciudades de lo que hoy se llama el Líbano. Eso viene estando detrás de aquellas montañas, no sé si aparecen muy bien en el video, hay bruma, pero hay unas montañas allá. Detrás de esas montañas, ya algunos kilómetros después, ya está el Líbano. Entonces, ahí está la ciudad de Tiro y Sidón. Y Jesús se fue allí, pero Tiro y Sidón eran ciudades que tampoco eran judías. ¿Qué fue a hacer Jesús allí? Es extraño, además se fue solo. Jesús se retiró solo a aquella región. Y uno dirá, bueno, ¿y qué fue a hacer ahí Jesús? En esas zonas desconocidas, en esas zonas ajenas a su cultura. Bueno, interesante que Jesús, después de haber debatido acerca de lo que es verdaderamente impuro, se fue a las zonas y a las regiones donde los judíos consideraban que la gente era impura. Y Jesús se fue a convivir con esa gente. El Evangelio no nos cuenta qué pasó allí, porque nadie lo vio, solo se sabe que Jesús estuvo allí, Jesús no contó qué fue a hacer allá, pero estuvo conviviendo con gente pagana. Eso es muy interesante. Y no solo eso, sino que si ustedes ven, dice que Jesús de Sidón pasó por Tiro y vino a Galilea, al lago. El asunto es que Jesús se vino a los confines de la Decápolis, al lado de Galilea, es decir, aquí. Y vino Jesús desde esas ciudades paganas a esta ciudad pagana antes de regresar a su mundo judío. ¿Qué estaría haciendo Jesús? Estaba él teniendo un contacto más profundo con los paganos, replanteando muchas cosas, ¿no? De hecho, eh, también en los otros evangelios se nos va a decir que en ese trayecto va a haber también el encuentro con la mujer sirofenicia, es decir, otra mujer de Siria, ¿no? Y también de cultura grecorromana, y Jesús va a tener una serie de experiencias con los paganos que resultarán positivas, ¿no? Para ambos, o sea, porque al final, en cierto sentido, Jesús aquí va a sanar a un sordomudo, y eso es lo que se nos cuenta en el Evangelio de hoy. Entonces, se los voy a contar caminando por la ciudad y por las ruinas de lo que fue la ciudad de Hipos, para que, bueno, pues recreemos un poco cómo era esto donde estuvo Jesús y sanó a este hombre. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús llegó a esta región, le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Pero me quiero fijar primero en el detalle que se lo trajeron, porque en el Evangelio, especialmente San Marcos, nos cuenta varios momentos en los que a Jesús le traen los enfermos. ¿Qué significa esto? Recuerden, por ejemplo, que nos dice que cuando él estaba en Cafarnaúm, le traían enfermos a la casa donde él vivía, en la casa de Pedro.
O se nos dice incluso que aquellos hombres que trajeron a un paralítico y lo metieron en la casa de Pedro por el techo, recuerdan bien ese pasaje. O, por ejemplo, se nos dice que en Betsaida, que les acabo de mostrar, aquí al norte, donde nació Pedro y Andrés, eh, en ese lugar hubo un ciego que le trajeron a Jesús, ese ciego, para que lo curara. Entonces aquí se nos está hablando de que es importante que para encontrar a Cristo alguien nos traiga. Y de hecho eso es lo que ocurre en el bautismo, especialmente bautismo de niños. Los papás, los padrinos, la comunidad trae al niño a Cristo. Necesitamos todos que nos traigan, nos acerquen a Cristo. Y ahora que hablo del bautismo y que menciono el bautismo, es importante en este pasaje porque el rito del bautismo incluye un rito llamado el efetá, que ahora vamos a mencionar. Es decir, esta curación que ocurrió en este lugar, pues es parte de ese rito. Y ahora vamos a ver, porque todos nosotros estamos representados en este hombre que es sordo y mudo. ¿Por qué? Porque, o tartamudo, porque eso es lo que dice aquí, un hombre que hablaba con dificultad, balbuceaba. ¿Por qué estamos representados allí? Porque somos nosotros los que no somos capaces de escuchar la voz de Dios y no somos capaces de hablar con Dios. ¿Cuánto nos cuesta orar? Tenemos que aprender a orar. Estamos bloqueados para la oración, para la escucha y el hablar a Dios. Eso en primer lugar. Y por eso en el bautismo se va a hacer un rito llamado el efetá, que consiste precisamente en evocar este milagro, porque todos nosotros necesitamos que se nos abran los oídos a la palabra de Dios y que también se nos abra la boca, que la lengua se suelte para que nosotros realmente podamos hablar con Dios. Y no solamente necesitamos escuchar a Dios y hablar con Dios, eso en primer lugar, pero también escuchar al prójimo y hablar, comunicarnos con el prójimo. Por el pecado original tenemos una severa dificultad de escucha en general a las demás personas. Nos cuesta muchísimo comunicarnos, escuchar a los demás en primer lugar, que significa no solamente oír físicamente las palabras, sino el poder alcanzar lo que están sintiendo, lo que están pensando, que nosotros podamos entender a los otros. Nos cuesta entenderlos porque no nos importa muchas veces lo que nos quieren decir. ¿Cuántos matrimonios acaban por falta de escucha? Porque hay un corazón cerrado. Entonces aquí vamos a ver cómo Jesús va a dar esa orden, efetá, que significa ábrete, para que nos abramos a la escucha y también para que se suelte nuestra lengua. Porque también nosotros no somos capaces muchas veces de expresar lo que llevamos dentro. Y tenemos una preocupación, tenemos una necesidad, tenemos un pensamiento y no somos capaces de comunicarlo, de contarlo como es. Entonces, al final nosotros mismos nos bloqueamos. Entonces necesitamos este toque de la gracia de Cristo para que podamos nosotros comunicar lo que llevamos dentro. Y esto también, este abrirse a la escucha, ¿no? Primera cosa, recordemos que el primer mandamiento, como está en la Escritura, en el Pentateuco concretamente, en el Deuteronomio, está ese primer mandamiento que está formulado en la Shema. En Deuteronomio 6 se nos dice, la Shema es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante porque el primer mandamiento comienza con la palabra escucha. Es decir, que podríamos decir que el primer mandamiento es escucha. Claro, el primer mandamiento es amar a Dios, pero comienza con esta orden de Dios, escucha. Y nos manda el Señor escuchar a su pueblo, que es la iglesia de Israel, manda escuchar. Y nosotros somos muy cerrados a la escucha. Entonces necesitamos abrirnos a los demás, salir de nuestro egoísmo para poder realmente escuchar y entrar en contacto con nuestros hermanos. Aquí, este lugar
estoy dentro de una iglesia porque aquí en esta ciudad, siglos después de Jesús, 5 siglos después de Cristo, esto fue una ciudad bizantina cristiana, tenía varias iglesias muy bellas, todavía yo aquí estoy sobre los mosaicos de aquel tiempo, y este era el baptisterio que en la cultura griega era llamado concretamente aquí el fotisterio, es decir, el lugar, fotos, luz, ahí viene fotografía, por ejemplo, eh, es el lugar de la iluminación, el lugar donde la luz nos alcanza en el bautismo. Bueno, pues en el rito del bautismo va a haber este mismo rito del efeta. Necesitamos, por tanto, que el Señor nos abra los oídos para poder escuchar su voz y poder escuchar a los demás. De hecho, sobre la escucha hay dos cosas muy interesantes. La primera es, para escuchar la voz de Dios es importante, pues la ayuda de la gracia. Ustedes, no sé si han visto alguna vez esos videos que aparecen en YouTube, en Internet, de personas sordas que escuchan por primera vez en su vida, que les ponen un implante y escuchan. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? La emoción que sienten esas personas es enorme, es algo precioso. Y esas personas lloran de emoción por la que es la primera vez en su vida que oyen. Y si ustedes van a un retiro de conversión y ven personas que por primera vez en su vida escuchan la voz de Dios en su interior, tienen exactamente la misma reacción. Lloran de la misma emoción, ríen, tienen una experiencia que les cambia la vida. Es muy parecido, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo, es oír por primera vez, es una experiencia tremenda. Entonces necesitamos nosotros que se nos dé esa oportunidad por parte de la gracia de Dios. Eso lo primero. Tú quieres que alguien se sienta amado, solo hay que hacer una cosa, dedicarle tiempo a escucharlo. Escucha a una persona, míralo a los ojos e interésate por lo que quiere contarte, que déjale que te cuente lo que hay en su interior, pregúntale con interés, escucha a la persona, no hace falta que le hables, que le digas cosas, que le escuches, que le preguntes con interés y que te interese. Y ese es el acto de amor más grande y la persona que se siente escuchada se siente completamente amada y te va a amar. Entonces eso es una clave fundamental para la vida. Pero necesitamos de la gracia de Dios porque nuestro egoísmo es tan grande que nunca tenemos ni el interés, ni el tiempo, ni la apertura realmente para comprender y escuchar a los demás. Entonces el Señor nos da esta gracia y como les decía, pues en el rito del bautismo se nos hace este rito, que es hacer el mismo gesto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Introdujo sus dedos dentro de los oídos de este hombre, porque los dedos son el dedo de Dios, es una expresión, del mismo Jesús la usó para decir si los demonios son expulsados, quiere decir que el dedo de Dios está actuando. Es el símbolo en la Biblia de que Dios actúa en un lugar, ¿no? Concretamente. Entonces allí el dedo de Dios, que es símbolo también del Espíritu Santo, ¿no? En el fondo. Esta expresión Jesús la usa aquí a modo de gesto y pone sus oídos, sus dedos dentro de los oídos de este hombre para abrirlos. Y dice las palabras efetá, que significa ábrete, ábrete, una orden que Jesús da. Y aquí en el Evangelio de San Marcos, como hemos ya dicho en algún otro evangelio, Marcos conserva algunas palabras originales de Jesús en su lengua original, que era el arameo, y nos las traduce. Porque como que Marcos siente que esas palabras así sonaron de la boca de Jesús y tienen como una fuerza especial, ¿no? Cuando dijo talita cumi, bueno, en este caso dice efetá, así sonó de la boca de Jesús esa orden que fue milagrosa, que fue palabra, la mismísima palabra que dijo Jesús, palabra de Dios. Entonces, dice esta palabra y se abren los oídos. En el bautismo al niño se le ponen también los oídos
los dedos en los oídos del sacerdote y después también bendice su boca para pedirle al Señor que abra sus oídos interiores y su corazón para poder hablar, para poder expresarse. Y ese fue lo segundo que hizo Jesús después de eso. Luego Jesús tuvo un gesto o realizó un gesto muy extraño, porque lo que hizo fue que tomó de su propia saliva y la aplicó en la lengua de aquel tartamudo, este hombre que no era capaz de hablar con normalidad. ¿Por qué la saliva? En primer lugar, la saliva en la antigüedad era considerada la medicina más básica y esencial para las heridas. De hecho, pues el ser humano cuando se hace una herida, el primer auxilio que uno hace normalmente es aplicar saliva. ¿Y por qué? Así se limpia y de algún modo se suaviza, se sana un poco esa herida. Entonces, tiene una connotación medicinal, pero también la saliva de Jesús representa la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo una clave, que es que para aprender a orar, para soltar nuestra lengua en la oración y aprender a hablar con Dios, necesitamos usar las palabras mismas de Dios. Dios mismo nos da su palabra. La iglesia, ¿con qué reza todos los días? La oración oficial de la iglesia son los salmos en la liturgia de las horas. Palabra de Dios, y nosotros usamos esa misma palabra de Dios para orar y aprendemos a orar con ella. La palabra de Dios nos enseña a orar. El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, nos suelta la lengua, nos abre la boca. Y así también la meditación de la palabra de Dios abre nuestro corazón. Necesitamos esta palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros podamos escucharlo a Él, para que podamos hablar con Él y para que podamos anunciarlo a los demás, porque también necesitamos que la lengua se nos suelte para anunciar la palabra de Dios a los demás. Entonces, eso es a través de la medicina más grande, que es la palabra misma de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchar es abrir el alma, permitir que resuene dentro el clamor que viene a mi encuentro, la voz de aquel que me llama, comprender lo que me comparte y vibrar con sus emociones, entender todas sus razones y acoger a quien busca expresarse. Escucha, Israel, escucha, no endurezcas tu corazón. Ojalá escuches hoy su voz, deja que Dios te seduzca. Efectuable tus oídos y que tu lengua se suelte para darle alabanza siempre y percibir el sonido de su palabra y su voz, que es espada de dos filos. No seas sordo al latido, deja que hiera tu corazón. Sordos al clamor del otro y de Dios, solo oímos nuestra voz, nuestros deseos y lloros. Mas si Dios ama tus oídos y abre tu mundo interior, descubrirás el amor y todo tendrá sentido. Escucha, Israel, escucha, no endurezcas tu corazón. Ojalá escuches hoy su voz, deja que Dios te seduzca. Efectuable tus oídos y que tu lengua se suelte para darle alabanza siempre y percibir el sonido de su palabra y su voz. Es espada de dos filos, no seas sordo al latido, deja que aquí hiera tu corazón. El lenguaje del amor es salir al encuentro de lo que alguien lleva dentro y
acogerlo en mi interior. Poner los ojos y oídos en qué piensa y en qué siente. Preguntar, buscar, entender y que impacte mis sentidos. Escucha, Israel, escucha, no endurezcas tu corazón. Ojalá escuches hoy su voz, deja que Dios te seduzca. Enfrentame tus oídos y que tu lengua se suelte para darle alabanza siempre y percibir el sonido de su palabra y su voz. Que esa espada de dos filos no serás sordo al latir